¿Por qué yo me pasé al vegetarianismo? Principalmente tiene beneficios tanto físicos como morales, ¿vale? Para mí. Pero sobre todo me pasé por un tema moral, ¿ok? Fijaros en la historia, a lo largo de la historia, el ser humano primero fue nómada, es decir, fue de zona en zona e iba cazando y pescando en función de lo que fuese encontrando, pero después se hizo sedentario, es decir, es cuando comenzó el ser humano a asentarse en zonas y empezó a cultivar. Entonces yo ahí os hago la primera pregunta. ¿Por qué creéis que esa realidad existió? ¿Por qué creéis que alguien puso en el ser humano esa herramienta para poder ser agricultor y recolector? ¿Vale? Porque al final Dios, o llamarlo como queráis, os ha puesto una realidad en vuestro camino, una alternativa a la caza y a la pesca. Entonces, ¿por qué creéis que eso existe? ¿Por qué creéis que alguien os va a poner ante vuestros ojos esa forma de vida? Porque en ese momento fue en el cual el ser humano empezó a tener la opción de elegir si decidía cazar o pescar o decidía ser agricultor, ganadero y recolector. Entonces, ese es el primer punto de la historia en el que tú, de verdad, tienes una opción que elegir. ¿Vale? Aunque no nos diésemos cuenta en ese entonces, porque era complicado evidentemente, ahí fue el primer momento en el que tú tenías la opción de decidir qué comer, ¿vale? Pero vamos principalmente a los beneficios morales que esto conlleva. Tú al final piensa que los animales y las personas hemos sido creados de igual manera y somos iguales. Entonces, si somos iguales, ¿qué nos da derecho a comernos los unos frente a los otros? Porque incluso los animales, si nos comiesen a nosotros, tendrían más excusa que el nosotros comerlos a ellos. ¿Por qué? Principalmente porque ellos no tienen una cosa que nosotros sí. Nosotros tenemos razón y tenemos la herramienta constantemente de darnos motivos por qué podemos hacer una cosa o por qué podemos hacer otra. ¿Ok? Entonces, no nos regimos mediante instintos. Ellos sí. Ellos, por ejemplo, si nos comen, tienen la excusa de decir, hostia, es que yo tenía hambre y si no te como a ti, ¿qué voy a comer? Porque a lo mejor es lo mejor que ellos conocen su realidad. Entonces, ¿quién soy yo para decirle a los pobres animalicos que no me comáis? Porque si es lo que mejor veis, pues intentad no comerme, chicos, ¿vale? Pero ellos si es lo mejor que conocen, pues evidentemente es lo que van a hacer, ¿vale? Pero yo, el principal hecho por el que dejé de ser carnívoro fue porque empecé a tener animales en casa. Y yo tengo un perro, que está aquí a mi lado, por cierto, Tumbaete, y yo me preguntaba, ostras, ¿yo me comería a mi perro? Y yo decía, obviamente, pues no me voy a comer a mi perro principalmente porque le tengo amor, porque le quiero. Y entonces me pregunté, ¿y por qué me voy a comer a otro animal si no me comería a mi perro? Incluso te hago una pregunta yo a ti ahora, que a mí me cambió el chip. No me cambió en el momento, pero me cambió justo al pensarlo después de volverme vegetariano. ¿Cómo te haría sentir a ti el hecho de no comer animales? Es decir, te lo pongo más fácil. ¿Cómo te haría sentir respecto a la relación que tienes con tu mascota, con tu perro, con tu tortuga, con tu gato? ¿Cómo te haría a ti sentir esa relación con esa mascota tuya que tienes? Es decir, ¿cómo cambiaría tu relación ahora que eres carnívoro en comparación con
tu versión en la cual tú eres vegetariano. ¿Cómo crees que sería esa relación de cercanía, de química, de sintonía con tu mascota? ¿Crees que cambiaría de algún modo? Porque aquí está la cosa, hasta que tú no te adentras en ese camino, tú no lo vas a saber. Pero yo te digo que en base a lo que yo he vivido, esa relación cambia radicalmente. Porque cuando tú te comes a un animal, tú lo estás viendo como que tú eres alguien superior a ese animal que tú ves como alguien inferior. Porque tú te lo estás comiendo. Tú, al darte el derecho de comerte a ese animal, tú te estás diciendo a tu subconsciente que tú eres superior y por lo tanto tienes el derecho de comerte a ese animal. Pero cuando tú no comes animales, todo se nivela. Ya no hay uno por encima del otro. Entonces es como que yo empecé a sentirme mucho más en sintonía y mucho más en conexión, ya no con mi mascota, sino con la naturaleza. Empecé a sentirme en sintonía con todos los animales, empecé a abrazar más a otros animales, por el simple hecho de considerarme igual. Que sí, que esto tiene cambios físicos, obviamente. Yo, por ejemplo, he sido una persona que ha tenido mucho acné a lo largo de su vida, ¿vale? Sobre todo en la adolescencia, obviamente, de pequeño no. Y fue dejar de comer animales y no os fijáis el cambio que pegué en cuanto al tema de granos en la cara y en el cuerpo. O sea, literalmente fue brutal el cambio que pegué. Pero ¿sabéis por qué? Porque la carne, para los que no lo sepáis, está adulterada con esteroides, principalmente porque los esteroides son una sustancia que hace que los animales crezcan más y por lo tanto se produce más carne, y habiendo comprado unos animales a menor precio, si tú le metes esteroides a estos animales, vas a conseguir una mayor producción y por lo tanto tú vas a conseguir mayores beneficios respecto al precio que tú compraste a esos animales. ¿Vale? Entonces muchos granjeros deciden el poner esteroides a sus animales para aumentar su producción y por lo tanto con ello para aumentar su beneficio. ¿Vale? ¿Lícito o no? Yo personalmente no lo considero lícito, es la mejor opción éticamente, pero bueno, allá cada uno con su conciencia, evidentemente. Y ya al final es cuestión de dos simples preguntas. Todo radica en dos simples preguntas, chicos. ¿Qué persona te gustaría a ti ser una vez que tú dejes la carne? Si tú decides dejar la carne, ¿en qué persona te convierte esto? ¿Cómo te sentirías tú moralmente? Visualiza esa versión futura tuya del futuro, valga la redundancia. Imagínate en 6 meses que tú llevas 6 meses sin comer carne. ¿Cómo te haría a ti sentir moralmente el hecho de haberlo conseguido? ¿Cómo te sentirías tú? ¿En qué sintonía te sentirías tú con el mundo y la naturaleza que te rodea? Con tus propias mascotas. Y aunque no las tengas, ¿cómo te haría sentir con los animales que tú veas por la calle? Porque incluso ahí cambia todo. Y la segunda pregunta es, al final de tu vida, cuando tú ya te vayas a ir de este mundo, ¿cómo te gustaría a ti recordarte? ¿Te gustaría recordarte como una persona que ni mejor ni peor, pero lo digo, que ha estado comiendo carne a lo largo de su vida? ¿O te gustaría recordarte como una persona que se ve como un igual frente al resto de seres que han sido creados
y que cuida de su entorno, que cuida de su medio y que vive en sintonía con el universo que le rodea. Repito, ni mejor ni peor, simplemente diferente. Pero yo pienso que al final, si fuimos creados por la misma fuente, ¿qué nos da derecho a decidir quién tiene que ser superior a quién? Lo dejo en vuestras manos, chicos. Yo me aparto del camino, soy un simple mediador que os intenta dar mi experiencia y os intenta ayudar en base a lo que yo he vivido, ¿ok? Y familia, desearos un maravilloso día y let's fucking go.